Serie de predicaciones del libro de Nehemías. Muy bien, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos el privilegio de escuchar tu voz a través de la Escritura. Ayúdanos, Señor, a saber escucharte, a saber discernir lo que quieres decirnos a cada uno de nosotros. Que como dice la carta de Santiago, que seamos hacedores y no solamente oidores de tu palabra, Señor. Estamos sedientos, algunos pues quizás somos más conscientes, otros menos, pero todos necesitamos desesperadamente que tú nos hables, Señor. Así que aquí estamos y pedimos, Señor, que tu Espíritu vivifique estas letras de tu palabra en nuestras vidas. Amén, Señor. Voy a orar por la ofrenda también. Y Señor, oramos también por la ofrenda de esta iglesia. Te damos las gracias por cómo tú estás proveyendo durante tantos años para tantas necesidades propias de la iglesia, pero también para cubrir y satisfacer las necesidades de otras familias, de otros misioneros. Gracias, Señor, por darnos ese privilegio y ayúdanos a seguir siendo generosos, a seguir siendo lo suficientemente desapegados a las cosas terrenales como para poder seguir invirtiendo en lo eterno y haciendo tesoros pues donde los ladrones no pueden robar y tesoros que no se corrompen, Señor. Ayúdanos también a saber hacer un buen uso de esta ofrenda, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ahora sí vamos a seguir con las predicaciones de Nehemías. Me toca el capítulo 8 de Nehemías. Ya tuve la oportunidad de predicar de este capítulo hace un año, en el Día de la Biblia precisamente. Y aquel año yo recuerdo que estuve mirando en internet algunas estadísticas y me pareció muy curioso la siguiente estadística. Si puedes pasar de la diapositiva. Mira, la Sociedad Bíblica publicó un artículo el año pasado que a mí me dejó muy impactado y muy entristecido. Ese artículo dice que España es uno de los países occidentales donde menos se lee la Biblia. Según el estudio, los españoles estamos en última posición en cuanto al conocimiento bíblico. Incluso en los países más secularizados de toda Europa se lee más la Biblia que en España. A eso hay que añadirle que España es el tercer país con más abandono del cristianismo de toda Europa. Yo no sé si os sorprende esto, es muy triste. Estoy seguro de que a todos nosotros nos gustaría que esta realidad cambiara. Y el texto de hoy, de Nehemías capítulo 8, el que vamos a estudiar, está aquí para recordarnos que cualquier cambio que nosotros querramos dar a mejor en nuestras propias vidas, en nuestra iglesia o en nuestra sociedad, va a comenzar únicamente cuando la palabra de Dios, sea devuelta al lugar que le corresponde. En nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Punto, no hay otra. Seguramente, los que habéis tenido quizá oportunidad de viajar por distintas iglesias y tal, habréis escuchado muchas veces, quizá en entornos más carismáticos, ese tipo de predicaciones que dicen: el avivamiento viene a España, el avivamiento está a las puertas y tú eres parte del cambio. No sé si es que yo he ido a iglesias muy extrañas o no, pero yo he escuchado desde hace muchos años, al menos desde 2011, que empecé a visitar otra iglesia y a predicar en otra iglesia, he escuchado mucho este mensaje. Y la realidad es que las estadísticas lo que van diciendo es todo lo contrario. Y estoy seguro de que todos nosotros desearíamos que el avivamiento de verdad venga a España. Yo no soy profeta para saber si un avivamiento o no pues está en los planes de Dios para esta nación, ¿no? Pero lo que sí sé como estudiante de la palabra es que para que cualquier avivamiento suceda debe darse un elemento en común. Siempre debe haber un ingrediente clave y si ese ingrediente no está, no hay avivamiento. Y ese ingrediente es que la Biblia, la palabra de Dios, sea devuelta al lugar que le corresponde, en tu vida, en tu iglesia y en tu sociedad. Punto. No hay otra. Si tú estudias la historia de los avivamientos que se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad en el cristianismo, todo avivamiento se caracteriza por un renovado compromiso con la palabra de Dios, siempre, sin excepción.
Y me gustaría que lo viéramos hoy, que me acompañarais al texto del capítulo 8 de Nehemías, para que lo veamos con nuestros propios ojos. Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 12. Y me gustaría que pudieras estirar tus piernas, así que os quiero invitar a leer estos 12 versículos de pie, los que podáis. Nehemías capítulo 8, versículo del 1 al 12. Esta era una práctica muy común en la iglesia antaño, levantarse para leer la palabra, una manera de honrar, de decir, lo que vamos a escuchar ahora es palabra de Dios, ¿no? Dice el capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo, ¿como qué? Como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, una puerta que se había construido en Jerusalén. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese ¿el qué? El libro de la ley de Moisés, que es una referencia al Antiguo Testamento, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 3. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde cuándo? Desde el alba hasta el mediodía. Desde el amanecer, desde que sale la luz hasta el mediodía. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo, ¿cómo estaban? Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera, como este, que habían hecho para ello. Y junto a él estaban, y bueno, ahí podéis leer los nombres de los que estaban a su derecha y a su izquierda. Versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió el libro, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y dice el versículo 7, y los levitas, y ahí podéis leer su nombre, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Versículo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, es decir, explicaban lo que leían, de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas, que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, día escogido, día especial. No os entristezcáis ni lloréis, porque dice que todo el pueblo lloraba cuando ¿qué? Cuando oía las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosura, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Y los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Hasta aquí la palabra del Señor. Podéis tomar asiento. Mirad, este avivamiento que acabamos de leer, esto que está ocurriendo en Nehemías capítulo 8, no es un avivamiento inventado o movido por los hombres. Es un avivamiento enviado por Dios y producido por la palabra de Dios. ¿Quieres tú experimentar un avivamiento real en tu propia vida? ¿Quieres experimentar un avivamiento en tu iglesia, en tu provincia, en esta nación? ¿Queremos que la realidad que hemos visto antes cambie? Pues la enseñanza de este texto es que para que eso suceda, para que cualquier cambio surja, primero la palabra de Dios debe ser reentronada en la vida de la iglesia. Me gustaría recordar muy rápidamente el contexto de este pasaje, aunque más o menos lo tenemos claro con estas predicaciones sistemáticas. Estamos en Jerusalén, la ciudad santa, en el siglo V a.C. Ha pasado poco tiempo desde que Nehemías ha guiado al pueblo de Dios allí a Jerusalén para terminar los muros. Es una época donde la nación entera ahora está llamada a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Los muros de la ciudad ya están reconstruidos, el templo ha sido restaurado. El pueblo está por fin de regreso en su tierra 70 años después de un largo cautiverio en Babilonia.
Y se supone que ya es tiempo de celebración. Ya es para hacer fiesta, ya hay que celebrar, pero Nehemías, antes de nada, dice, esperad, hermano, esperad, todavía no es tiempo de celebración. Esto no es suficiente, es verdad, estamos todos juntos, todo el pueblo, ya tenemos el templo construido, los muros también, pero necesitamos más que un templo, hermano. Necesitamos mucho más que ser una gran multitud. Lo que más necesitamos por encima de cualquier otra cosa es la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo ahora. Y eso es precisamente lo que la iglesia de hoy y lo que la sociedad necesita. Necesitamos la palabra de Dios desesperadamente. Que como decía el profeta Jeremías, que sea un fuego en nuestros huesos. Que como decía el salmista, que sea una lámpara para nuestro camino. Que sea una espada, como decía Pablo, contra la tentación. Y me gustaría dividir el texto de hoy para que sea más fácil recordarlo en 3 partes. La primera parte, una petición adecuada. Vamos a ver cuál es la petición que hizo este pueblo. En segundo lugar, una actitud adecuada. Y en tercer lugar, una respuesta adecuada. Primer punto, una petición adecuada. ¿Cuál es la petición? Versículo 1. Fijaos la petición que hace el pueblo. Dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Y qué es lo que pidieron? Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Mirad, todo avivamiento comienza aquí, en este punto, con un regreso a la palabra de Dios. Ellos eran una congregación inmensa de personas, probablemente entre 30.000 y 50.000 personas. Esos son muchos miles de personas los que están allí congregados. Pero aunque son muchos, mira qué interesante. Dice el texto que todos están congregados, reunidos, como si fueran ¿qué? Un solo hombre. Allí no importaban las diferencias de cada uno. Allí había solteros, viudos, casados, divorciados. Allí no importaba si uno eran más carismáticos que otros. Allí no diferenciaban entre bautistas, pentecostales, de asambleas de hermanos. Eran muchos, eran muy diferentes, venían de diferentes familias, pero todos estaban como un solo hombre. Eso significa que todos están con un mismo propósito. Todos tienen en mente una meta en común. Están unidos en su corazón, comparten un mismo deseo. Y eso es como Dios desea ver a la iglesia en el día de hoy. A pesar de nuestras diferencias. Y observar lo que piden. Dice la segunda parte del versículo 1 que dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Lo que ellos estaban gritando es, traednos el libro, traednos la palabra. Traed el libro, eso era lo que ellos pedían. Pero en el versículo 1, ellos no solamente están pidiendo el libro de Moisés. Fijaos que al pedirlo, están reconociendo que ese libro ¿de quién viene? ¿Quién ha dado ese libro? Jehová lo había dado a Israel. Es interesante. Ellos están reconociendo que este libro que nosotros tenemos hoy en nuestras manos, aunque ellos hacían referencia al Antiguo Testamento, ellos están reconociendo que esto no es un libro cualquiera. Es un libro que procede de Dios, que ha sido inspirado, exhalado de la misma boca de Dios, que por tanto tiene una autoridad enorme para nuestras vidas, es autoritario para nosotros, tiene plena autoridad, es infalible. Ellos creían que cuando la Biblia habla, Dios habla. Cuando las escrituras van a ser expuestas, ojo, que no es Esdras el que va a hablar, es Dios el que va a hablar a través de Esdras. Ellos sabían que ese libro era único, que no había otra cosa como ese libro. Ellos sabían que ese libro era el remedio que Dios le había dado para guiarles a la salvación eterna, a la santidad, a la verdadera libertad. Así que todos, como un solo hombre, gritan, claman, traed el libro. El templo no basta. Somos una multitud, pero eso no basta. Traednos la palabra. Ellos no desean otra cosa que el libro de Dios. No buscan tener un culto divertido, entretenido. No buscan eso. No buscan un buen libro devocional, escrito por un rabino de la época. Buscan la palabra, porque nada puede sustituir a la palabra. Y no piden la palabra a cualquier persona. ¿Qué pasaba por allí?
saben a quién tienen que dirigirse para escuchar las palabras de ese libro. Buscan al hombre correcto. ¿Quién es el hombre correcto? Esdras, el escriba. Ellos sabían que Esdras conocía la palabra de Dios mejor que cualquier otro hombre en aquella generación. De hecho, Esdras como escriba había dedicado toda su vida a estudiar precisamente la palabra. Además, no solamente era escriba, dice el texto que era sacerdote, así que toda su vida estaba dedicada a Dios y giraba en torno a la palabra. Fíjate lo que dice en el libro de Esdras, un libro antes de Nehemías, en el capítulo 7, versículo 6, nos cuenta la historia de Esdras, y lo que nos dice allí sucede 14 años antes de esto que estamos leyendo en Nehemías 8. Fíjate lo que dice Esdras 7:6. Dice, este Esdras subió de Babilonia, ¿y cómo era? Era un escriba diligente ¿en qué? En la ley de Moisés, en la palabra del Señor que Jehová Dios había dado a Israel. Y le concedió el rey, dice, todo lo que pidió Esdras, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. El texto dice que Esdras era diligente, eso significa que él era un experto en el estudio de la palabra de Dios. Él podía manejar la palabra de Dios con precisión, sabía interpretarla correctamente. Pero además, hay algo curioso en este versículo, es que dice que el rey le concedió todo lo que pidió. Todo. Y nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué el rey le concedía todo lo que pedía? Observa lo que dice el texto, porque te da la respuesta al mismo texto. Porque la mano ¿de qué? De Dios estaba sobre Esdras. Es interesante la conexión que hay. Él es diligente a la palabra, la mano de Dios está sobre Esdras. Cuando una persona, cuando un creyente, cuando un hijo o una hija de Dios honra la palabra de Dios, Dios te va a honrar a ti. Si tú honras la palabra, Dios va a poner su mano sobre tu vida. Hay una conexión en esto. Y aquí, en Nehemías capítulo 8, 14 años después, la mano de Dios va a estar de nuevo sobre Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras va a poner la palabra en el lugar que le corresponde. Eso es lo que está pasando. Te pregunto, ¿no te gustaría a ti que la mano de Dios estuviera sobre tu vida? ¿Sobre tu familia? Que lo necesitamos en toda la familia. La enseñanza es clara. Honra mi palabra, dice el Señor. Honra mi palabra y yo te honraré. Dios va a honrar a todo hombre y a toda mujer que honre su palabra. ¿Sabéis por qué Esdras pudo salir tiempo atrás del cautiverio en Babilonia y llegar con éxito a Jerusalén? Dice Esdras 7:9, un poquito más adelante, porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia, cuando Esdras empezó a salir. Dice, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Estando con él la buena mano de Dios. ¿Y quieres saber por qué la buena mano de Dios estaba con él? Siguiente versículo. Porque Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Para inquirir la ley, la palabra del Señor, y para cumplirla, no solamente oírla, obedecerla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. La razón por la que la mano de Dios estaba siempre sobre la vida de Esdras, y Dios prosperaba la vida de Esdras, y Dios prosperaba su familia, y Dios prosperaba todo lo que tocaba, era porque él honraba su palabra, porque él había puesto la palabra de Dios en el centro de su vida. La vida de Esdras estaba saturada, dominada por la palabra. Tú le pinchabas a Esdras y no salía sangre, salía Biblia. Y ese es el llamado que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Dios quiere que su palabra esté en el centro de tu vida, en el centro de tu familia, y eso a veces no es fácil conseguirlo en medio de una sociedad con tanto entretenimiento, con tanto agobio, con tanto trabajo, pero Él quiere que sea la palabra, su palabra, la que dirija tus pensamientos. Él quiere que tomes decisiones no en base a lo que tú crees que es mejor, sino en base a la sabiduría de su palabra. Él quiere que sea su palabra la que motive tus acciones, lo que haces, porque solo eso va a producir un avivamiento genuino en tu vida, en tu familia, en tu iglesia y en esta nación. Escucha bien, el avivamiento que nosotros vemos en Nehemías capítulo 8, donde todo el pueblo está allí unido, pidiendo el libro, se postran luego llorando en arrepentimiento. Todo ese avivamiento, ¿sabéis cuándo comenzó? Comenzó 14 años atrás. Cuando Esdras, en Esdras 7:10,
está a solas con Dios en su habitación, delante de la palabra, y él se está llenando. Él está saturando su mente, su corazón con la palabra. Y ahí comienza el avivamiento que se manifestará 14 años después. Pero ahí comienza un hombre a los pies de la palabra. Y si nosotros queremos un avivamiento en tu vida, en tu iglesia, en España, siempre va a pasar por un compromiso renovado con la palabra. Mi deseo es que hoy tú puedas salir de aquí diciendo: Señor, yo quiero tu palabra. Quiero renovar mi compromiso con tu palabra. Pero si somos sinceros, por un momento, preguntémonos, si tú analizas tu día a día, ¿de qué manera estás demostrando tu compromiso con la palabra de Dios? ¿Es algo a lo que intencionalmente acudes, dedicas un tiempo, le das prioridad en tu vida? ¿Qué importancia tiene la Biblia en tu día a día? Quizá algunos pues, se limitan simplemente a escucharla cuando vienen el domingo a la iglesia, un domingo, ¿no? Quizá otros estamos tan ocupados en nuestro día a día que decimos no tener tiempo para sentarnos un rato, para leer la palabra. ¿Es el estudio de la palabra algo que siempre postergas para después porque no encuentras un buen rato, un buen momento para hacerlo? Lo que el texto nos está diciendo es que nunca van a venir cambios reales a nuestra vida, nunca, ni a nuestra familia, ni a nuestra sociedad, mientras el pueblo de Dios no tome en serio la palabra de Dios. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios. Es decir, él había resuelto, él había determinado en su corazón poner la palabra de Dios en el centro de su vida todos los días de su vida. Esa era la clave. Había un compromiso. Yo no sé si vosotros conocéis a este hombre. Si puedes pasar la diapositiva. Jonathan Edwards. ¿Os suena? Él fue un pastor estadounidense de principios del siglo XVIII y a él se le conoce por traer el mayor avivamiento que ha venido jamás a Norteamérica. El mayor avivamiento, pues él fue responsable de este avivamiento. Se dice que un décimo de toda la población norteamericana fue convertida a Cristo en un periodo muy corto de tiempo. Dios usó poderosamente la predicación de Jonathan Edwards. Como en tiempos de Esdras podemos decir que la mano de Dios estaba sobre Jonathan Edwards. La pregunta de nuevo es, ¿por qué? ¿Por qué la mano de Dios estaba sobre él? Bueno, te lo voy a decir yo. Jonathan Edwards tuvo su encuentro con Jesús a los 17 años de edad. Un encuentro traumático con Jesús. Y a los 18 años de edad, él se sentó para escribir lo que él llamó sus 70 resoluciones. No sé si lo había escuchado alguna vez, si no, os animo a que luego en Google lo busquéis. Jonathan Edwards escribió 70 resoluciones, algo con lo que él se iba a comprometer a leer cada semana, y él quería que esas 70 resoluciones fueran como una brújula que le guiara todos los días de su vida. Él se comprometía a cumplir con esas 70 resoluciones. No en vano él llegó a convertirse en el mayor líder que el Norteamérica ha tenido en su historia. Yo no voy a leer las 70 resoluciones, pero quiero mencionar algunas para que nos sintamos desafiados con cómo Jonathan Edwards, al igual que Esdras, tiempos atrás, se había comprometido con el Señor. Fijaos, con solo 18 años de edad, fijaos lo que escribe. Resolución número 1. Resuelvo que haré todo aquello que dé la mayor gloria a Dios. ¿Qué significa esto? Toda decisión que Jonathan Edwards fuera a tomar para el resto de su vida iba a estar determinada por la pregunta: ¿qué es lo que más gloria da a Dios? ¿Si hago esto o si no lo hago? ¿Con quién me voy a casar? ¿En qué voy a invertir mi tiempo? ¿Dónde voy a vivir? Bueno, pues todas estas preguntas, todo iba a estar determinado por lo que más gloria diera a Dios. Resolución número 5, salto unas cuantas. Resuelvo nunca perder ni un momento de mi tiempo, sino perfeccionarlo de la forma más provechosa que yo pueda. Él dijo un poco más adelante, si yo quiero glorificar a Dios,
No puedo desperdiciar los días que Dios me regala a este lado de la eternidad. Porque un hombre puede perder su salud y luego recuperarla. Un hombre puede perder sus bienes y luego recuperarlos. Pero un hombre no puede perder el tiempo y recuperarlo. Nunca volveré a tener esa oportunidad. Él tomó muy en serio cómo iba a invertir cada minuto de su vida en honrar a Dios. Resolución número 63. Fíjate lo que dice. Este joven con 18 años dice: suponiendo que en todo el mundo solo hubiese una persona, un individuo, que fuese el más resuelto, el más determinado a vivir como cristiano en todo aspecto, el cristiano más completo, ese quiero ser yo en esta generación. Resuelvo actuar y luchar con todas mis fuerzas por ser ese individuo. Hermanos, cada uno de nosotros debe determinar en su corazón, como hizo Esdras en su tiempo, como hizo Jonathan Edwards en su tiempo, luchar por ser el cristiano más resuelto y determinante de toda su familia, de toda su iglesia, de toda su nación, porque así comienza todo verdadero avivamiento, con un cristiano, con una cristiana que ha preparado su corazón para honrar a Dios y para honrar su palabra. Ellos demostraron, este pueblo de Jerusalén demostró tener anhelo por la palabra. De repente surgió en ellos un hambre por la palabra, no lo podían contener. Y no era un simple deseo humano, era un don de Dios, esta hambre. Dios debe poner ese deseo en ti, Dios debe poner ese deseo en mí, porque tú y yo no podemos hacerlo. Solo entonces, esa Biblia, esa palabra de Dios va a dejar de ser un libro antiguo que coge polvo quizá en nuestras casas. Solo entonces la Biblia va a dejar de ser ese manual de emergencia al que acudimos solo cuando estamos en problemas. Solo entonces la Biblia va a dejar de ser una simple responsabilidad para convertirse, como decía el salmista, en una palabra más deseable que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y más dulce que la miel que destila del panal. Y no lo estoy diciendo por decir, eso es lo que decía el salmista. Y solo entonces lámpara será a nuestros pies su palabra. Y solo entonces dejará de ser una simple responsabilidad leer la Biblia, que toca, y pasará a ser un privilegio, un gozo para el corazón de más preciado valor que el oro. Eso es lo que marca la diferencia. Yo no estoy hablando de que nosotros debemos determinar en nuestro corazón de una manera legalista, rutinaria, mecánica, el ir a la Biblia y leer un ratito. No estoy diciendo eso, porque si nosotros leemos la Biblia de esa manera, con esa actitud, nos va a servir de muy poco. Hay que poner en ello el corazón. Fijaos cuál es la actitud, y es el segundo punto de esta predicación. ¿Cuál es la actitud que tuvo este pueblo? Versículo 3. Dice así: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todos, ¿cómo estaban? Estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Mira, la palabra fue puesta en un estrado, en una especie de púlpito como este, en una plataforma, de tal manera que estuviera a la vista de todos. El texto dice que los oídos de todo el pueblo, dice literalmente, estaban atentos al libro de la ley. Ellos estaban convencidos de que Dios mismo iba a hablar a través de ese libro. Ellos estaban allí para recibir con un interés activo, con pasión de verdad, por escuchar lo que Esdras iba a comunicar. Había un profundo respeto. Ellos no querían perderse ni dejar de escuchar la más mínima palabra de Esdras. Ellos deseaban que cada palabra alcanzara cada hueco, cada parte de su mente, de su corazón, que quedara grabada en ellos. Ellos no se levantaron allí para ir al baño un ratito, para despejarse. Si Dios está hablando, si ese libro de verdad es palabra de Dios, si había sido inspirado, exhalado por la boca de Dios, ellos no estaban dispuestos a perderse ni una sola palabra. ¿Cómo iban a ignorar la voz de Dios? Era tal el valor, el respeto que le daban a la palabra, que fijaos lo que hicieron, versículo 5.
Dice el siguiente, ahí. Dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque todo el pueblo estaba más, porque estaba más alto el libro que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Cuando Esdras abrió el libro, dice la Reina Valera del 60 que todo el pueblo estuvo atento. No sé si tenéis otras versiones, pero en otras versiones dice ¿qué dice? Que se puso de pie. Todo el pueblo se puso de pie. Así lo traducen otras versiones. Mirad, ponerse en pie era una señal externa de reverencia a la palabra de Dios. De hecho, es una palabra que todavía se mantiene en muchas sinagogas judías y que hay muchas congregaciones cristianas, como hemos hecho esta mañana, que cuando se va a leer al principio la palabra de Dios, todo el pueblo de Dios se pone de pie, honrando, respetando, reverenciando la palabra de Dios. No vemos un pueblo retrepado en cómodos sillones, bostezando, mirando la hora a ver cuándo va a acabar ese sermón de Esdras, diciendo, uff, cómo se enrolla Esdras, madre mía, este escriba. Vemos un pueblo ardiendo por la palabra, sedientos por la palabra como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y esa es la actitud que Dios quiere vernos a cada uno de nosotros. ¿Hay hambre por la palabra de Dios en tu corazón? Sé sincero. ¿Recuerdas lo que escribió el apóstol Pedro en su primera carta? Él dijo, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Cuando Matías quiere un biberón, no hay quien lo calle, no hay quien lo aguante. Y Pedro está diciendo, desead como esos niños la leche, la palabra. Deseadla, que sea ardiente, que no podáis soportarlo, contenerlo. ¿Tienes sed de la palabra? Si tú no tienes esa sed, pídele a Dios que te haga más consciente de la necesidad que tienes de la palabra de Dios. ¿Recordáis que Jesús dijo en el desierto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y claro, eso no lo dijo Jesús cuando tenía la barriga llena. Es muy fácil cuando tienes la barriga llena decir, no solo de pan vivirá el hombre, claro. Pero Jesús dijo eso cuando llevaba 40 días ayunando en un desierto. Y él dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Lo que él está diciendo es que la palabra de Dios debe ser para nosotros incluso más importante que el alimento físico. Y eso es precisamente lo que está sucediendo en el tiempo de Esdras. Hermano, dice que la predicación duró ¿de qué hora a qué hora? Desde el alba, o sea, desde que empieza a aparecer la luz, desde que hay un poquito de luz y ya puedes leer, hasta el mediodía, 6 horas aproximadamente. 6 horas de predicación. 6 horas. Yo no sé, ¿cuál crees que sería nuestra respuesta si hoy hubiéramos invitado aquí a Esdras a predicar? Uf, cómo se enrolla este tío, ¿no? Estaríamos diciendo, madre mía, que ya mismo es la hora de comer, otra vez va a repetir el mismo punto. Pero ¿veis la diferencia entre aquella generación y nuestra generación? ¿Os dais cuenta cómo de alguna manera nuestra generación ha dejado de honrar, de respetar, de valorar el libro de Dios? Yo no estoy diciendo, ojo, que una predicación tenga que durar 6 horas. No me estoy excusando por si me alargo hoy, ¿eh? Una predicación no tiene que durar 6 horas, ni 1 hora, ni media. Yo creo que una predicación debe durar el tiempo que sea necesario para explicar con fidelidad, con claridad y con relevancia lo que Dios quiere decir a través de su palabra. A veces serán 25 minutos suficientes, a veces 45, a veces 1 hora y a veces 6, como en Esdras. Pero es que eso son muchas horas, puede pensar alguien, ¿no? Bueno, yo no veo al pueblo de Jerusalén resoplando, quejándose porque Esdras se ha extendido. Yo veo un pueblo atento, un pueblo reverente a la voz de Dios, un pueblo dispuesto a escuchar todo lo que Dios quiere decirle y un pueblo que está respondiendo y está recibiendo la palabra de Dios con tanta emoción que fijaos lo que dice en el versículo 6, en la primera parte, dice, y todo el pueblo respondió ¿cómo? Amén y amén. Es cierto, eso es lo que significa amén. La palabra amén significa es cierto. Es cierto, es cierto. Eso es lo que decía. Estaban entusiasmados con la palabra. Cuando una persona predica en el poder del Espíritu, cuando no predica de sus sueños personales, de las experiencias personales, que se está poniendo eso de moda en muchas iglesias, cuando predica la palabra, y tiene la mano de Dios sobre él, y el pueblo valora, escucha, honra y respeta esa palabra, entonces es como si el tiempo se detuviera. Los minutos no pasan. Estás tan cautivado con la palabra, con lo que Dios está tratando de decirte a tu corazón,
que lo único que puede decir es amén, es cierto, amén, Señor, ayúdame, amén, 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 amén. Y cuando termina el mensaje tú dices, madre, ya ha acabado, se me ha pasado el tiempo volando. Hermano, esa es la única actitud apropiada ante la palabra de Dios. Los predicadores tenemos la responsabilidad de ser fieles, estudiosos del libro de Dios como lo era Esdras, diligente, y debemos predicar fielmente el mensaje de Dios. No nuestros sueños personales, no nuestras experiencias personales, por muy bonitas y llamativas que sean. La palabra y la palabra, el contenido de Dios en este libro. Pero el pueblo de Dios también tiene una responsabilidad. A veces pensamos que la responsabilidad solo es del que está explicando la palabra. El pueblo de Dios que está ahí tiene la responsabilidad de orar, para que sus mentes sean receptivas a lo que Dios quiere decirles. Que no estén pensando en el partido del Madrid esta tarde, en los adelantamientos que ha hecho Fernando Alonso esta mañana. Que no estén distraídas con todas las tareas que tienen que hacer cuando lleguen a casa. Dios, tengo que ir rápido a... Que sus corazones estén dispuestos a oír y obedecer la voz de Dios a través de este libro. Señor, habla, que tu siervo oye. Esa es la actitud, la única actitud adecuada. Y ahora vamos a ver, por último, cuál es la respuesta adecuada, la única respuesta adecuada. Versículo 6, la segunda parte. Dice que cuando la palabra de Dios es fielmente predicada desde el púlpito, cuando ese pueblo de Dios valora y recibe esa palabra con una actitud adecuada, ¿sabéis cuál es la consecuencia? Fíjate lo que dice la segunda parte del versículo 6. Que alzando sus manos este pueblo, se humillaron. Y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Es muy curioso. Este pueblo, que unos minutos antes se ha puesto de pie para escuchar la palabra, como hemos leído antes, ahora está hincando sus rodillas en el suelo. Ahora están inclinando sus cabezas porque reconocen que a través de la palabra, el Dios vivo está allí presente entre ellos. Entonces se apodera de ellos un temor de Dios, un deseo de postrarse con toda humildad delante de Él para adorarlo con un corazón lleno de gratitud. Cuando la palabra de Dios es predicada y cuando tú la recibes como lo que es, palabra de Dios, la única respuesta adecuada es humillarse, inclinarse bajo el eterno peso de gloria de la verdad de Dios en su palabra. Fijaos que la predicación de Esdras no ha quedado solamente en el intelecto. No está simplemente llenando a estos hombres de información, de conocimiento. Hoy día podemos escuchar muchas predicaciones que quizás engordan nuestra cabeza, la saturan de información, pero que quizás no transforman el corazón. Pero cuando un predicador está apasionado por la palabra, cuando predica fielmente la palabra y cuando ese pueblo valora, honra, respeta la palabra y está deseoso de escuchar la voz de Dios en la palabra, ese pueblo va a ser tocado. Eso lo va a cambiar todo. La predicación entonces va a bajar un palmo, como me gusta decir, de la cabeza al corazón y lo va a cambiar todo. Y va a hacer que el corazón arda de pasión por la gloria de Dios. Y que ese fuego en nuestro corazón produzca cambios profundos, como el libro. La predicación no consiste únicamente en una mente predicando a otra mente. Eso es lo que sucede en los colegios, en los institutos, en las universidades. Pero la predicación de la palabra es Dios hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. ¿Recordáis cuando la palabra de Dios vino al profeta Jeremías? Dios le dio la misión de que este profeta transmitiera ese mensaje a su pueblo. Pero esta palabra que Dios dio a Jeremías no quedó solamente en su intelecto. Él dijo, había en mi corazón, dice literalmente Jeremías, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, que intenté contenerlo y no pude. Cuando hay una actitud adecuada, esa palabra no se puede contener. Y rápidamente se enciende un fuego en el corazón, y ese fuego, ¿qué produce en nosotros? Ese fuego purifica. Ese fuego muestra lo que hay en nosotros que no está bien, que no agrada al Señor. Fijaos lo que dice el versículo 9 que sucedió. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Y dijeron a todo el pueblo, Dios santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo ¿qué hacía? Lloraba, oyendo las palabras de la ley. El fuego de la palabra estaba sacando a la luz todo el pecado que había en este pueblo.
Empezaron a sentir dolor por los pecados cometidos, porque la palabra es un espejo. Y tú te miras y dices, uy, pues no soy tan bonito como pensaba. Eso es lo que hace la palabra de Dios, es un espejo espiritualmente, nos muestra los pecados, las faltas, la suciedad que hay en nosotros. Y ellos empezaron a llorar, ellos empezaron a sentir la inmensa santidad de Dios, pero a la misma vez lo horrible de su propio pecado, lo lejos que estaban de Dios. Y ese peso de culpabilidad sobre ellos los humilló y ellos empezaron a llorar como pueblo. Eso es un verdadero avivamiento. Conforme la palabra de Dios era predicada, un nuevo sentimiento, un nuevo sentido de la santidad de Dios y una profunda conciencia de pecado aparecía en ellos. Y como consecuencia, en ese pueblo, ese día, hubo confesión de pecado, hubo lloro, hubo lágrimas, hubo arrepentimiento. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido una experiencia parecida en vuestra vida? Un momento donde el Señor hablara a través de la palabra, revelara vuestro pecado, os humillara, cayerais llorando, sintiendo la culpabilidad, lo lejos que estabais de Dios. Hermano, esa experiencia que muchas veces nosotros decimos, sí, yo cuando me convertí, yo tuve esa experiencia no debería ser una experiencia del pasado, de una vez, una única vez cuando nos convertimos, cuando conocimos al Señor. Esa debe ser nuestra experiencia diaria con la palabra de Dios. Y si esa no es nuestra experiencia diaria, entonces es porque hay mucho margen de mejora, y todos tenemos margen de mejora. Y todos tenemos que renovar nuestro aprecio y nuestro compromiso con la palabra. Pero lo que me parece muy sorprendente de este versículo es que a pesar de la gravedad de los pecados de este pueblo y que están llorando, fijaos lo que los levitas están diciendo. No os entristezcáis ni lloréis. Y luego lo repite en el versículo 10 y 11. Fijaos lo que dice. Luego les dijo: id, comed grosura, bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, no os entristezcáis. Mirad, la palabra de Dios no solamente condena nuestro pecado, para que nosotros estemos todo el día tristes y decaídos, ay, qué malo soy, qué culpable soy delante de Dios. No. La palabra de Dios muestra el pecado, pone el peso de la responsabilidad sobre nosotros, pero al mismo tiempo proclama cuál es el remedio necesario para nuestro pecado. Porque Dios no quiere vernos llorando. Dios quiere vernos celebrar, un pueblo gozoso, alegre. ¿Sabéis por qué estos levitas decían no lloréis, no entristezcáis, es día santo, no lloréis? ¿Sabéis por qué? Porque ellos estaban a punto de celebrar el día del Yom Kippur. ¿Sabéis lo que eso es? Es uno de los días más importantes para los judíos. Es el día de la expiación. En el día de la expiación ellos cogían un cordero sin mancha, un sacrificio. Todo el pueblo se identificaba con ese cordero. Es como que los pecados de todo el pueblo eran traspasados de alguna manera a ese cordero, y ese cordero moría en sustitución del pueblo. Sabemos que la paga del pecado es la muerte, pues en vez de morir ese pueblo, moría el cordero. Y todo Israel quedaba perdonado. Mirad, aquel cordero, de manera simbólica, cargaba con las culpas, con las transgresiones, con las vergüenzas de todo aquel pueblo. Por eso los levitas dicen: no os entristezcáis, no lloréis por vuestros pecados, porque hay un cordero que va a pagar en nuestro lugar. Pero lo cierto es que ese cordero expiatorio del Antiguo Testamento solo estaba anunciando, solo estaba simbolizando que el Hijo de Dios un día iba a llevar nuestros pecados sobre la cruz del Calvario, y que Él, y solamente Él, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en virtud de ese sacrificio, todos los que hoy día se arrepientan y pongan su fe en Jesús serán eternamente perdonados, consolados por sus pecados, y escucharán: no lloréis. No lloréis, y dice Apocalipsis que enjuagará Dios todas nuestras lágrimas. No lloréis, hermanos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gocémonos en lo que ha hecho el Cordero, que es Cristo. Bienaventurados los que lloran, dijo Jesús, porque ellos recibirán consolación. Y cuando uno entiende esto, cuando uno vive de verdad el Evangelio, esta buena noticia de que Cristo ha muerto en nuestro lugar, fijaos lo que dice Nehemías 8:12 que sucedió. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar
de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. La misma palabra que quebrantó su corazón unos minutos atrás, ahora está sanando sus heridas. La misma Biblia que tú lees y puedes revelar tu pecado, también puede sanar tu corazón. A través de su palabra, Dios quiere darnos el entendimiento para que podamos conocer su grandeza y recibir el gozo de la salvación, la alegría que solo Dios puede dar en un mundo donde cada vez hay menos alegría. Dice que ellos comenzaron a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras de este libro. Esas lágrimas de arrepentimiento pronto dieron lugar a las lágrimas de gozo por la nueva vida. Y no lo hicieron porque estaban ausentes de problemas. Recordemos todo lo que han tenido que pasar, ¿eh? Pero esa alegría contagia. Y ese gozo por la palabra no se puede contener. Y conforme los creyentes van dando testimonio de esa alegría, de cómo el Señor ha cambiado sus vidas, de que hay esperanza en medio de los problemas, de que hay gozo, de que hay paz, conforme esos creyentes van dando testimonio, una nueva cosecha de alma es traída al reino de Dios. Así comienza todo verdadero avivamiento. Es muy curioso, pero las estadísticas dicen que nuestra sociedad está cada vez más sumida en depresión, en ansiedad, en tristeza, en incertidumbre, en temor. Están subiendo mucho los casos de suicidio. Por eso las palabras de este libro son hoy más relevantes que nunca. Y si aquel pueblo de Dios estuviera aquí en el día de hoy con nosotros, si aquellos 30 o 50.000 hombres y mujeres y niños estuvieran aquí hoy con nosotros, ellos podrían convencernos y proclamar con total conocimiento de causa que a pesar de los obstáculos, que a pesar de la guerra, que a pesar de la presión externa, que a pesar de la presión interna, la paz, la fortaleza, el gozo, la alegría se encuentran únicamente en el Señor y en su palabra. Y mi oración es que esa hambre que ellos tenían por la palabra crezca en todos nosotros, como iglesia. Como creyentes de la Iglesia Cristiana Evangélica de Torre del Campo, tenemos que pedir a Dios que Él nos haga hambrientos de la palabra. Que su palabra revele el pecado en nuestras vidas, que nos dé una visión renovada de la santidad de Dios, para que un nuevo fuego se encienda en nosotros y que nuestro cristianismo se vuelva algo contagioso. No algo de cartón que no atrae, no, algo contagioso. Queremos que Dios reavive nuestros corazones y que esos corazones en llamas prendan el fuego del Evangelio a nuestras vidas, pero también a nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra nación. Pero necesitamos tener un corazón resuelto, determinado, como el de Esdras, como el de Jonathan Edwards. Debemos valorar, tener hambre por la palabra. Eso es lo primero que Dios quiere que suceda en nuestra vida. Hermanos, muchos estamos hoy aquí, como aquel día. Muchos provenimos pues, de distintos países, algunos de Colombia, Ecuador, distintas familias, quizás muchas diferencias en todo sentido, de pensar, política. Pero dice que aquel día todo el pueblo estaba como un solo hombre, con una misma mente, un único propósito. Y Dios está llamando a todos los creyentes de la iglesia de Torre del Campo a tener una misma mente, un mismo propósito, un mismo deseo. Pedid a los líderes la palabra, traednos el libro, decía este pueblo. Que Dios nos dé ese deseo ardiente por la palabra. El cambio depende de ti y de mí. Tomemos la palabra, busquemos aprender de ella, determinemos practicar la palabra todos los días de nuestra vida, honremos la palabra, deseémosla más que el oro, tomemos resoluciones en el día de hoy. Si tú sales de aquí y no tomas resoluciones, como Jonathan Edwards que se sentó y dijo, sí, pues voy a tomar resoluciones. En 45 minutos la palabra la ha olvidado. Tomemos resoluciones porque tenemos el mensaje más grande que el mundo puede tener. Tenemos el mensaje que toda persona bajo el planeta Tierra necesita oír. Tenemos el mensaje que es el único camino de salvación. Honra su palabra, predica su palabra y la mano de Dios va a estar sobre ti, sobre tu familia y sobre tu iglesia. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por cómo nos habla a través de este pasaje.
Señor, queremos seguir el ejemplo de este pueblo tuyo que tenía una sed ardiente por tu palabra, Señor. Señor, queremos ser no solamente oidores, sino hacedores. Queremos que tú reveles la mucha necesidad que tenemos de escuchar tu voz, Señor. A veces no somos conscientes porque, bueno, el mundo nos nubla, el entretenimiento nos distrae, tantas ocupaciones a menudo nos alejan de tu palabra. Ayúdanos a desear, como niños recién nacidos, esa leche de tu palabra, Señor. Que podamos hoy, cada uno de nosotros, tomar resoluciones y volver a amar, valorar y respetar tu palabra en nuestro día a día. Que apartemos tiempo para leerla, escudriñarla, para poner todo nuestro corazón en ella, hacerla con respeto, sabiendo que cuando tu palabra es abierta, tu voz va a ser escuchada y trata nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver nuestro pecado cada vez que acudimos a tu palabra, pero también a encontrar el consuelo en la salvación que Cristo nos ofrece. Amén, Señor.